grabar. Ya, pero en general era el resumen. Ya, entonces, hago un detalle con respecto a la grabación de la semana pasada. Esa grabación quedó guardada en la nube del profesor. Entonces, tengo que recordar que la suba, y las grabaciones que vaya haciendo yo las voy a descargar y las voy a subir a YouTube, y luego voy a subir el link al webcurso. Ya, igual tuve un problema con la semana pasada que tuve que cambiar el link porque el semestre pasado fui tutor par y la DAE cerró las cuentas. Entonces tuve que empezar como con las cuentas de nuevo, pero ya está todo solucionado. Entonces, eso. Al final, las cargas distribuidas, como a modo de recapitulación, son objetos un poco más complejos que un punto, y que es calcular el campo eléctrico o la fuerza eléctrica se hace con una integral. ¿Ya? Eso no más. ¿Alguna duda con respecto a la materia antes de pasar al ejercicio? Todo No. bien. Ya, perfecto. Bueno, y si tienen alguna consulta, duda, me van preguntando, no hay problema. Ya, entonces, una vez resumida la materia, vamos a ver el ejercicio. Este ejercicio es un poquito largo y un poquito enredado, pero es lograble. Tiene como hartas mañitas que vamos a ir resolviendo. Primero dice, el alambre de la figura está formado por una parte semicircular, o sea, esta de aquí, de radio R, y por dos rectilíneas de longitud AB. Y los arcos BC y CD están uniformemente cargados con cargas mayor que cero y cargas negativas, respectivamente, mientras que sobre AB también se distribuye uniformemente una carga Q. ¿Qué cantidad de carga debe repartirse con densidad constante sobre el trazo de E para que el campo eléctrico sea nulo? Entonces, vayamos entendiendo el ejercicio. Primero, nos dice las dimensiones del arco. Entonces, este arco tiene radio R. Eso quiere decir que este pedacito de acá es R y este pedacito de acá es R. ¿Sí? Luego nos dice que la recta AB, o sea, esta recta de acá, tiene una longitud total de 2R. Y que esta otra de aquí tiene una longitud de R. Entonces, dice, ya. Ahora también tenemos que interpretar cuáles son las cargas. Entonces, sobre el tramo AB tenemos la carga positiva Q sobre el tramo BC, que sería esta mitad de arco, es positivo, porque nos dice que es mayor que 0. Y sobre el otro tramo, que sería CD, es menos Q. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la carga? ¿Cuál sería la magnitud de carga? Acá nos están dando puras cargas puntuales, o sea, un valor de carga, otro valor de carga, otro valor de carga, pero con signo negativo. Y acá, ¿cuál tiene que ser el correcto para que todo esto sea 0? ¿Sí? Entonces, vayamos interpretando un poco los signos o cómo sería el posible campo eléctrico resultante. Entonces, primero tenemos que notar, yo que lo voy a hacer con un color rojito, que este tramo es positivo, ¿cierto? Y cuando nosotros estudiamos un punto en particular, nosotros asumimos que es un punto de carga positiva. Eso es convención. Entonces, si nosotros tenemos este arco que es positivo, o sea, este tramo que es positivo, va a generar un campo eléctrico que se va a rechazar con respecto a este punto. Entonces, este va a generar un vector en ese sentido. Entonces, aquí nosotros podemos deducir que la dirección del campo eléctrico eh, AB, lo voy a anotar ahí, va a ser en el sentido y tongo. Y sabemos que va a ser positivo, ya que va a ser en la dirección positiva. Luego tenemos que interpretar esta parte de aquí. Y nos sirve interpretarla porque al calcularla tenemos que calcular una integral que va a recorrer todo este arco, ¿cierto? Y en general es un poco difícil, va a ser un poco complicado, porque nos va a decir, o nos va a dejar que hay un vector aquí que tiene dos coordenadas, o sea,
que se mueve en diagonal con respecto a dos ejes. Entonces tendría un vector hacia allá y otro hacia acá, y el resultante sería el uno que iría diagonal. Entonces, como ya estamos definiendo las posibles direcciones que van a tener nuestro campo eléctrico, vamos a definir también un eje coordenado. Entonces se va a hacer Y, y aquí va a ser el X. Ya entonces, el vector resultante de este arco de aquí, que es positivo, vamos a decir que va a apuntar posiblemente esa zona. ¿Sí? Vamos a decir que más o menos para ese lado va a apuntar, porque si nosotros tomamos un pedacito acá, un DQ, su campo eléctrico o el campo eléctrico que va a generar va a ser en ese punto, en ese sentido. Si nosotros tomamos otro de acá, va a ir un poquito hacia acá, otro aquí, va a ir acá. Entonces se van a ir como anulando de cierta forma. Entonces los vectores que genera este punto hacia acá se va a contrarrestar con este punto hacia acá. Entonces como que siempre la suma del campo eléctrico generado por un punto de aquí y otro punto de acá va a apuntar en esa dirección. Lo mismo acá, la suma va a apuntar en esa dirección. Entonces esa es como una interpretación geométrica que podemos ir dando. Cuando resolvamos la integral va a ser más fácil como encontrar ese resultado. Pero la gracia de esto es que no nos vamos a meter con toda esta integral completa. ¿Por qué? Porque si ahora analizamos el otro punto, o sea, este tramo de acá, este signo es negativo. Eso quiere decir que sobre este punto va a haber una atracción entre estos dos objetos, ¿cierto? Entonces el campo eléctrico generado sobre este punto va a apuntar hacia allá. Entonces va a apuntar en esa dirección. Y como geométricamente estas dos cosas son iguales, digamos, son similares por simetría, y las cargas eléctricas son opuestas, noten que este módulo va a ser igual a este módulo de acá. Entonces, si nosotros sumamos vectorialmente estas dos cosas, el resultado va a ser sobre el eje X. Entonces, me explico mejor ese punto. Nosotros acá vamos a tener un módulo generado por la carga menos Q. Vamos a tener otro generado por la carga Q. Si descomponemos cada uno de esos vectores, lo voy a hacer acá con colorcito, las componentes del vector de arriba, va a ir una hacia allá y va a ir otra hacia acá. Y ahora con otro color, las componentes del vector Q positivo, también va a haber una en esa dirección y va a haber una en el sentido contrario. Entonces, cuando sumemos vectorialmente esto, el resultado va a ser simplemente un vector en el eje X. Entonces, va a ser, también estar en la dirección y tongo. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí. Ya. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder ir simplificando la parte de la integral que tenemos aquí. Es integral, porque es integral es un vector R grande dividido en su módulo, ¿cierto? Y esto se calcula netamente por geometría. Nosotros eso lo vamos a calcular como la distancia que hay entre dos puntos que vamos a estudiar partido en el módulo de esa distancia, ¿cierto? Entonces, si nosotros logramos interpretar directamente cómo va a ser el resultado sobre nuestro ejercicio, esa parte ya no la tenemos que trabajar tanto. Obviamente tiene que quedar bien justificado para que podamos hacer ese salto. Ya cuando ustedes tengan una de las pruebas y tengan que hacer análisis de este tipo, ese análisis tiene que quedar bien explícito para que no se vea como que están sacando información así como asumí esto y resultó. No, sino que esa suposición que hacen tiene que quedar bien fundamentada. Sí, es como un detalle importante. Entonces ahora nos quedaría mirar qué va a pasar con este. Este vamos a necesitar que tenga de cierta forma eh, una carga que vamos a decir va a ser positiva. Ya vamos a decir, o yo voy a decir directamente que tiene que ser positiva. ¿Por qué? Porque si esto es positivo, quiere decir que se va a rechazar con el punto que está acá en medio, entonces va a generar un vector en esa dirección. Y si se fijan, todos nuestros resultados son vectores que van hacia el lado positivo. Tiene que existir este que sea al lado negativo para que así, en el punto del campo eléctrico que estamos estudiando, la sumatoria sea cero. Eso es lo que nos va a resolver el problema.
Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que llegar a lo siguiente. Campo eléctrico 1 más campo eléctrico 2 más campo eléctrico 3 más campo eléctrico 4 tiene que ser igual a 0. Y este es el 1, este pedacito es el 2, este es el 3 y este final es el 4. Entonces vamos a resolver esto por tramos, ya para aplicar el principio de superposición. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, el primer paso, que era analizar más o menos cómo funciona nuestra estructura, ya está hecho. Entonces ahora vamos con el paso de ir resolviendo los cálculos. Entonces, acá voy a poner tramo, a ver. Ya. Bueno, antes me falta una cosa. Como ya definimos un eje coordenado, voy a dibujar la misma estructura, pero aquí abajo. Entonces tenemos acá, entonces esto es eje X, esto es eje Y. Ya. Este punto de acá tiene coordenadas R, y este de aquí tiene coordenadas 2R, ¿cierto? Este de aquí tiene coordenadas menos R, y este de acá tiene coordenadas menos 3R. Ya, porque recuerden que todo este tramo vale 2, el radio de la semicircunferencia es R, y este tramo vale R. Ya, entonces así queda de cierta forma ordenado nuestro sistema con coordenadas y todo eso. Entonces ahora sí vamos al tramo AB. Ya. Entonces para el tramo AB tenemos que tener lo siguiente. Nuestro punto, que va a ser menos 3R menos R, acá voy a cortarlo. Entonces todo este tramo aquí es R. Ya, entonces nosotros tenemos que calcular cómo es el campo eléctrico que genera esto sobre este punto de aquí, ¿cierto? Entonces vayamos primero aplicando todo este tema. Una estrategia buena o que es directa, o sea, fácil de recordar es calcular el campo eléctrico como si fuese un punto simplemente y luego vamos a extender la integral. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos un punto cualquiera aquí, un punto cualquiera va a ser dq. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a calcular el campo eléctrico que genera dq. Entonces, teniendo este campo eléctrico, nosotros tenemos que interpretar que el ancho de este elemento es dx, ¿cierto? Un pedacito de toda la trayectoria que está sobre x. Entonces, dq tiene un pedacito de largo o es un pedacito de largo de x. Además está una distancia que vamos a decir que es x, ¿cierto? Porque después nosotros vamos a poner el otro dq aquí y vamos a tener otro x distinto, entonces al final lo que estamos haciendo es dejar todo en función de x. Entonces, en primera instancia ya tenemos eso. Nosotros sabemos que el resultado va a ser un vector que apunte en esa dirección, entonces esa es la dirección y tongo, y nos saltamos esa parte de calcularla. Entonces ahora tenemos el elemento D es igual a la constante eléctrica por el elemento de carga, que está a una distancia x al cuadrado. Ya eso es por la fórmula, en dirección y tongo. ¿Sí? Ahora, tenemos que reemplazar este pedacito de acá para poder resolver la integral, porque si nosotros integramos, teníamos la función x, que es variable, y de q, no vamos a poder integrar porque no hay forma. ¿Ya? Recuerden que si cualquier elemento de carga que nosotros elijamos depende de cierta forma de x. Entonces, de q o x, o sea, son variables que dependen una de la otra. De q, o el de q que elegimos, define en qué x estamos, ¿ya? Para que se entienda de esa forma.
Ahora, ¿cómo reemplazamos de Q? Recordemos que la densidad lineal tiene esa forma y tiene que ser constante, entonces todo este pedazo tiene una carga Q partido en el largo total, que sería 2R, y eso también tiene, y esta densidad también tiene que ser válida cuando nosotros tenemos dq, un pedacito chico, partido en un dx. ¿Ya? Entonces, esta relación genera que nosotros tengamos lambda de x igual a dq. Entonces, si reemplazamos esto aquí, vamos a tener la constante por lambda 1 por dq, por dx, todo esto dividido en x cuadrado. Mantenemos la dirección y tomo. ¿Ya? Lambda 1 porque estamos en el elemento 1, entonces acá voy a poner que es lambda 1. ¿Ya? Entonces este también es un lambda 1. Y ahora, nosotros lo que vamos a hacer es integrar. Si nosotros integramos, vamos a tener que acá tenemos el campo eléctrico total igual a K sub E por lambda, que también es constante, integral de dx, x cuadrado, y tomo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya, perfecto. Entonces ahora solo tenemos que resolver esto. Y los límites de la integral van a ser desde menos 3R hasta menos R. ¿Ya? Porque es el largo que tiene nuestro objeto. Esto es muy parecido, de cierta forma, a cómo se calculaba el momento de inercia, sí, el momento de inercia que tenías que calcular en física 2, al principio del ramo, ¿cierto? Que tenías que aplicar unas integrales, que eran como integrales de su volumen, superficie. Esto es muy parecido. Ya, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es resolver esa integral. Entonces, esta integral, que igual es como bien facilita dentro de las que vamos, o de las que podríamos llegar a ver más adelante, va a ser K sub B por lambda 1. Esta integral es 1 partido en X, evaluado entre menos 3R y menos R, en la dirección y tomo. ¿Sí? ¿Todos y todas de acuerdo? ¿Sí? Supongo que sí. Bien. Entonces, cuando calculamos esto nos va a quedar la constante por lambda 1 por 1 partido en menos R. Ahí este tiene un menos acá. Entonces, este tiene un menos, entonces este te daría R menos 1 partido en 3R. Y el resultado final de eso es KE por lambda 1 por este, voy a poner 3 ahí, 3 acá, entonces quedaría 2 partido en 3R. Y todo. Entonces, para que quede más bonito, 2K lambda y tongo partido en 3R. Y ese sería el campo eléctrico 1. ¿Sí? Sí. Entonces ahora vamos al arco. Entonces, ¿Puedes devolverte un poquito, porfa? sí, sí, no hay problema. ¿Ahí está bien? Sí. Ya, perfecto. Yo tengo Entonces, una pregunta. ¿sí? Sí, sí, dale. Es que en la primera línea que se ve, digamos, no sería más 1 partido en 3R, porque es menos menos. Acá sí. Claro, ese sí no sería un menos. Ya, lo que pasa es que la integral de 1 partido en x cuadrado, si no me equivoco, es menos 1 partido en x. Entonces, cuando sustituyes el menos r, se simplifica ese menos y quedaría positivo. Y luego por la fórmula que es menos esto de aquí, evaluado en el de acá abajo, Ah, sí, al reemplazar el menos 3 también queda positivo, pero como por fórmula va al menos, queda con ese menos. sí, perfecto, ya lo vi. Gracias. Y bueno, ¿alguna otra consulta?
Recuerden preguntar nomás, esta materia igual es complicada, entonces es importante que resuelvan todas las dudas. Yo tengo una duda, ¿Sí, dale? pero un poquito arriba. Ahí. Un poco Ya. abajo. Abajo, abajo. Eh, ¿Sí? en el lado derecho, que sale el constante de la constante por lambda por 3 por cuánto, que es como un 1. ¿Acá? Ah, sí, Sí. sí. Lo que pasa es que esto era 100 al 3, pero para resolver la resta, Ah, claro, entonces es como que amplificas por 3 arriba y ah, abajo para poder resolver la resta. La resta. ya. Gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? Si no, continuamos. Yo tengo una pregunta rápida. ¿Sí? ¿Siempre integramos respecto a X o en algunos casos va a ser distinto? En algunos casos va a ser distinto. De hecho, en el siguiente tramo integramos con respecto al ángulo. Ah, ya, perfecto. Depende mucho de la geometría del objeto que estamos integrando. En este caso era X porque al final nuestro objeto está extendido en X. Pero en el caso que vamos a ver ahora, que es un arco, cuando nosotros definamos el elemento de carga aquí, nos va a quedar sí o sí como con respecto al ángulo que se vaya a formar acá entre medio. Entonces ahí nuestra integral se torna con respecto al ángulo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya bueno. Entonces, si no hay más preguntas, continuamos. Entonces este sería el arco B, aquí C, y acá es D. Así lo podemos seccionar. Este arco sería muy fácil porque si fuese solamente una carga distribuida alrededor de este punto, igual del mismo signo, solo tendríamos un vector resultante que iría hacia abajo, porque todos los otros se irían anulando de cierta forma. Y así que cada vez que tengan, no sé, un arco así, de la misma carga, piensen igual un poco en la geometría del problema, porque este elemento de carga va a generar un vector en esa dirección. Luego este otro elemento de carga va a generar un vector en esa dirección. Entonces, si suman estos dos, el resultado va al medio. Y así con todos los tramos. ¿Ya? Ahora, en este caso es similar. La misma idea es la que... O sea, vamos a usar la misma idea. Vamos a usar la misma idea, pero lo que pasa es que aquí nos cambian un poco ese panorama, ya que este pedazo de acá es carga positiva y este pedazo de acá es carga negativa. ¿Ya? Entonces nuestros vectores resultantes va a ser uno hacia allá y el otro va a ser hacia acá. Y como yo les decía antes, el resultado de estos dos va a ser en ese sentido, hacia allá. Entonces, ¿cómo justificamos esto? Voy a decir lo siguiente. Campo eléctrico 2 más campo eléctrico 3 van a generar algo que solamente va a estar en el eje X. Entonces voy a decir que va a ser que la suma de estos dos, bueno, cuando ustedes lo hagan en una prueba, tienen que justificar el porqué, lo que yo les acabo de decir, que la suma vectorial de estas dos cosas es un resultado netamente en el eje X. Entonces ese resultado que voy a decir que es el campo eléctrico 5, está solo en la dirección y tongo, ¿ya? Y el campo eléctrico 5, que es el resultado de la suma del 2 y el 3, va a ser campo eléctrico 2, pero su componente en el eje X, más el campo eléctrico 3, pero su componente en el eje X. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular una expresión para cada uno de estos dos términos y van a quedar expresadas o vamos a sacar su componente antes de integrar con respecto al eje X. ¿Ya? Esa es la forma más rápida. La forma más lenta sería evaluar la integral completa para este tramo, luego para este otro, y lo que va a pasar con eso es que nos va a quedar una integral con dos cosas que se están sumando, porque el resultado va a estar en y tongo y el j tongo. Entonces vamos a integrar un lado, vamos a integrar el otro,
Luego vamos a hacer lo mismo con este tramo, entonces va a quedar una integral con un tramo, con otro. Y lo que va a pasar es que una componente de lo que saquemos en este tramo y otra componente de lo que saquemos en este tramo van a ser iguales pero con el signo opuesto, entonces se van a restar. Entonces eso es algo que pasa, resolviendo directamente la integral, pero sin hacer el análisis. Con este análisis nos ahorramos un poco esa integral de varios pedacitos, y nos va a quedar por cada uno de los tramos una sola, que es la que sabemos que se va a mantener. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso para cada uno de los tramos. Entonces primero por el tramo BC. En el tramo BC yo voy a tomar un pedacito de acá sobre ese punto. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. D es igual a la constante eléctrica por dq partido en la distancia al cuadrado, y esta distancia es r. Entonces va a ser r al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que arreglar dq. dq en este caso va a ser igual a lambda 2 por ds, que va a ser el arco, la extensión de este arco. ds generalmente representa el arco, un pedacito de un arco. Entonces ahora tenemos que ver qué es ds, qué variables involucra ds. Entonces vamos a usar propiedades de geometría de los círculos. Nosotros sabemos que un arco de círculo, voy a decir S grande, acá voy a decir ángulo y acá voy a decir radio. El arco se relaciona con el ángulo multiplicando el ángulo con el radio. ¿Ya? Entonces, esto se mantiene. Y como ahora nosotros vamos a sacar un pedacito muy chiquitito de este arco, lo voy a dibujar acá, muy chiquitito, podemos decir que ds es igual al radio por el de teta, que sería el pedacito de ángulo. ¿Ya? Con esto podemos resolver esto que está aquí. Entonces, tenemos dq igual a lambda 2 por r por d teta. ¿Sí? Ahora, antes de hacer esto, voy a escribir acá arriba porque es algo que vamos a hacer más adelante, que es lambda 2. Lambda 2 es la carga partido en la mitad del arco. Nosotros sabemos que el perímetro completo de un círculo, se voy a anotar acá arriba, el perímetro de un círculo es igual a 2πr, ¿cierto? Y acá nosotros tenemos medio círculo. Es más, tenemos un cuarto de círculo porque este pedacito de lambda 2 se relaciona solamente con este tramo de acá. Entonces tenemos un cuarto de círculo. Entonces, el perímetro es eso, y nuestro arco, que sería S es igual a pi r partido en 2. ¿Ya? Ese sería nuestro S. Entonces, lambda 2 es igual a la carga completa que tiene partido en pi r y multiplicado por 2. Por sustituir este pedacito en lambda 2. ¿Ya? Entonces, esto es algo que vamos a usar más adelante. Ya, así que hay que tenerlo en mente. Entonces, ahora ya tenemos eso. Entonces, ahora quedamos con que nuestro dE es igual a la carga E por lambda 2 por R por d teta partido en R cuadrado. Entonces, esto queda KE por lambda 2 por d teta partido en R. ¿Ya? Pero como les había dicho antes, nosotros vamos a calcular el campo eléctrico, pero la componente X. Entonces ahora la componente X, o sea, esto nos queda KE por lambda 2 por coseno del ángulo de teta. Partido en R. ¿Sí? Este coseno sale solamente por descomponer el vector resultante, en este caso el D, solo por eso sale ese coseno. Entonces esto ahora lo vamos a dejar. Voy a tirar la integral, va a ser X, esto va a ser K sub E, lambda 2, partido en R, la integral
coseno del ángulo por d teta. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los límites de integración? Los límites de integración sería, si el ángulo parte de acá, sería desde pi medio hasta pi. ¿Ya? Pero eso es equivalente a dejar los ángulos eh, como, como de 0 a pi. ¿Ya? Así que voy a dejar 0 a pi, que es lo mismo, pero es más fácil como al ojo. Entonces esto es de 0 a pi medio, ya de 0 a pi medio. Ahora, el resultado de esto lo voy a anotar rapidito porque resolver esta integral no es tan complicado. Entonces sería K sub P, lambda 2 partido en R, por esto sería seno del ángulo evaluado entre 0 y medio. Y esto entonces queda como K lambda 2 partido en R y tomo. Siempre hay que anotar la dirección resultante. Ya, entonces ese sería el campo eléctrico 2. Ahora iríamos con el campo eléctrico 3, que sería este pedacito de acá. Ya, pero es lo mismo. Entonces nos va a quedar la misma integral. Va a quedar con respecto a lambda 3. Ya, entonces sería X, esto es para el campo E3. Entonces este sería E3X igual a K sub E, lambda 3 partido en R, integral de 0 a pi medio, coseno del ángulo de teta y la misma dirección. Y esto como resultado va a ser lambda 3 partido en R y tomo. ¿Sí? Y ese sería el resultado del campo eléctrico 3 y el campo eléctrico 2. Entonces ahora anotamos E2X más E3X es igual a K lambda 3 partido en R y tongo más K lambda 2 R y tongo. ¿Sí? ¿Alguna duda está ahí? ¿O se entiende bien? ¿Por qué era X? Porque estamos calculando la componente X de los vectores del campo eléctrico. Porque sabemos que el campo eléctrico que genera este tramo de aquí es ese vector de ahí. Y el campo eléctrico que genera este de acá es este de acá. Pero como las cargas son en teoría iguales, solo que de signo distinto, estos vectores son de igual módulo. Entonces cuando nosotros sumamos vectorialmente, las componentes que estarían en el eje Y se anulan. Entonces solamente nos quedarían las componentes del eje X de cada uno de los vectores. Entonces el resultante de entre estos dos vectores, el verde y el moradito, sería sumar solamente los dos vectores de X. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entendió súper. Ya, bueno. Gracias. Entonces, lo que nosotros hicimos acá igual fue tomar este lambda 2, ¿cierto? Y no lo hicimos para el caso 3, pero en el caso 3 es lo mismo, solo que va a ser menos Q2 pi R, ¿ya? Pero ahí es un detalle, que el signo de una carga solamente nos dice si la magnitud o el fenómeno físico es atractivo o repulsivo. Entonces acá nosotros podemos decir de cierta forma que lambda 2 es igual a lambda 3. Voy a decir como en módulos, porque la densidad de carga como que, o sea, la densidad de carga de 3 va a ser negativa, pero al final el valor, el módulo del valor va a ser el mismo, o sea, sin considerar este signo, sí, como el valor absoluto. Entonces esto podemos decir que va a ser igual a 2 veces K lambda, cualquiera voy a poner lambda 2, partido en el radio. Entonces así tenemos el otro campo eléctrico. Y ahora faltaría ya rematar el ejercicio, ¿cierto? La parte final, que sería el tramo de E. Que sería el puntito, una distancia R, y nuestro objeto, que sería R. ¿Ya? Entonces este es R y este es 2R.
los puntitos, los límites de integración. Ya, el procedimiento de esto para calcular ese campo eléctrico es el mismo que el 1, así que no lo vamos a hacer. Ya, vamos a hacer la parte preliminar. Voy a definir como lambda 4 igual como Q' partido en R, que es la longitud del objeto. Y eso es lo único que va a cambiar, entonces. Como tomando el procedimiento del paso 1, nuestro campo eléctrico 4 va a ser igual a K lambda 4, en este caso sería R a 2R de 1 partido en X cuadrado de X en la dirección y tongo. Ya, entonces resolvemos esto. Entonces se resuelve la integral, se sustituyen los valores y nos va a quedar menos K lambda 4 partido en 2R y tongo. Entonces, si se fijan, nosotros sabemos que la dirección era el y tongo y la integral solita nos dio la dirección de y tongo. ¿Ya? Eso igual es interesante. Entonces, si nosotros tenemos ya este valor de aquí y tomamos esto de acá sería, esta es la primera ecuación que escribimos al empezar el ejercicio, ¿cierto? Entonces, nosotros calculamos estos dos recién, entonces voy a anotar más, que es ese valor que está ahí, 2K, 2K lambda 2 partido en R, más, no, en este caso es menos K lambda 4 partido en 2R, y tongo, y este igual está en y tongo. Faltaría considerar solamente la del primer objeto, el tramo AB, que sería este de aquí. Copiar. Y todo esto igual 0. Entonces, ahora simplemente hay que despejar lambda 4, porque lambda 4 tiene la carga que queremos encontrar. Entonces ahora vamos trabajando nomás. Si se fijan, aquí los y-tongos se eliminan, o sea, el carácter vectorial se simplifica porque está todo en la misma dirección. Si nosotros multiplicamos todo esto por 1 partido en K, también se simplifica aquí. Si multiplicamos todo también por R, se simplifica acá, acá y acá. Entonces el resultado de esto, que lo voy a anotar directamente, sería lambda 4 igual 2/3 de lambda 1 más 2 lambda 2. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que sustituir los lambdas. Entonces lambda 4 sabemos que es Q' partido en R, 2/3 de lambda 1. Lambda 1 lo tenemos acá arribita. Esto de aquí. Lo tenemos ahí y entonces quedaría la carga de lambda 1, que era Q, partido en 2R, más 2 por la carga o ese lambda, que era 2Q partido en 2Q partido en pi, y qué más, y el radio. Sí, entonces ahora empezamos a simplificar y vamos a tener la carga igual a Q partido en 3 más 4Q partido en pi. ¿Sí? Entonces ahora pi igual 3, que es algo que lo voy a asumir para poder llegar a un resultado más bonito. Y vamos a tener Q partido en 3 más 4 pi partido en 3, y esto sería igual a 5Q partido en 3. Y ese sería el valor de la carga que tiene que tener el tramo chiquitito para que el campo eléctrico sea igual a 0. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta el momento?
Todo bien. Ya. Yo tengo una duda. ¿Sí? Yo no entendí una parte en la que en el lambda 4 sale como lambda 4 medios y luego lo pasas sumando, pero no se fue el partido en dos. Ah, sí, eso mismo estaba mirando recién que había que me tenía que dar 10. Entonces, claro, este quedaría partido en 2. Entonces ese 2 queda ahí. Entonces ese 2 pasaría multiplicando al otro lado. Y bueno, va a quedar lo mismo, pero este pedacito queda 10. Ah, ya. Gracias. ¿Sí? Sí, Yo justo estaba gracias. mirando eso que me da medio rarito. Entonces acá quedan 2. Entonces este queda ahí 8. Ya, y ahí sí queda bien. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una. ¿Sí? ¿Por qué hiciste esa sustitución al tiro en L4? En... Acá, No, en la parte de arriba. aquí. Sí, digo, es que reemplazaste el E4 por la constante K por el lambda 4 Ah, sí, po. partido 2R. Lo reemplacé por ese de ahí, que era el E4. Ah, ya no había visto esa parte. ¿Me dejáis sacar una foto, por favor? Sí, sí, ahí está. Ahí está, buena. Ya vi. ¿Alguna otra consulta? Igual este ejercicio es súper largo y como enredado, pero me gustó esto porque había que interpretar mucho sobre la estructura en general o sea, como la forma en la que están distribuidas las cargas. Hay otros ejercicios que son un poco más complicados desde el punto de vista de la geometría del problema. Por ejemplo, hay otro que estaba mirando, pero que lo voy a dejar acá como dibujado por si alguien lo quiere hacer, que es simplemente eso. Nos dicen que tenemos como la mitad de una cáscara de esfera, entonces esto es una cáscara, ¿ya? Y queremos saber cuál es el campo eléctrico que genera esa cáscara en el punto cero. Y el punto cero sería ahí, como al centro. Entonces solamente era eso lo enunciado, así como tenemos un objeto, la mitad de un círculo con una superficie esférica que tiene una carga Q, ¿cuál es el campo eléctrico sobre este punto? Y la dificultad más que nada de ese problema, o sea, de esta distribución de carga, es que la integral que hay que resolver, porque más allá, o sea, mucha interpretación no podemos darle, es simplemente una integral doble. Entonces la dificultad era cómo resolver bien esa integral doble. Pero ahí son cositas que pueden ir buscando. Hay hartos problemas en el libro, etcétera. Así que eso, ¿alguien más tiene alguna consulta? Estos puntos los voy a subir a la carpeta que está en el web curso que dice apuntes de ayudantía. Creo que le puse ese nombre. Así que ahí van a ir todas estas cosas que yo voy a ir escribiendo a lo largo de las ayudantías. Y los videos entre hoy día y mañana los voy a estar subiendo. Ya porque igual los edito un poco como saco todas las partes como que no aportan mucho. Y dejo lo importante para que no quede un video tan largo. Así que eso, Camilo, no. ¿Sí? una pregunta rápida. En el caso Ujú. de que ya estuviéramos en una prueba, justificar el tema de geometría, simetría vectorial y todo eso, tiene que ir sí o sí, ¿cierto? Exactamente, al menos lo que el profe me pidió harto es que les comentara cómo ir justificando todas esas cosas. Y las formas correctas son, eh, bueno, tú puedes explicar por qué hay cosas que se simplifican, pero igual puedes como poner una pequeña demostración de, como lo que hicimos acá, po, que yo aquí mostré que los resultados son un vector hacia allá, otro vector hacia acá, y que al final el resultado de esa suma iba a ser solamente sus componentes de x. Entonces todo eso tiene que ir bien detallado. No tanto así como matemáticamente, solamente las cosas que se pueden resolver matemáticamente, pero estas partes tienen que ir como explicadas para que no se vea como que lo están sacando de algún lugar. Ya, más que nada por Ya, eso. vale. Gracias. Chao, gracias. Cuídate. Ya vi. Que estén bien, espero que les Chao, haya gustado la gracias. ayudantía
Y, Gracias. y eso. Gracias. 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 Qué bueno.